Buenos días. Avanzamos en el quinto taller de formación en la Divina Voluntad, que tiene como objetivo el estudio del volumen 12. Hoy en la sesión número 8. A través de los capítulos de esta sesión, Jesús nos va explicando los efectos de los actos hechos en el divino querer. Iniciemos entonces nuestra oración fundidos en la voluntad de Jesús y de María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Venid, santos ángeles, tocad la frente de quienes leemos los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, para sellar en nuestras frentes el Espíritu Santo, y así infundir en nosotros la luz, para que podamos comprender la verdad y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélanos el gran misterio de Dios Padre y Dios Hijo, unidos en un solo amor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Avanzamos entonces tomando el capítulo de marzo 16 de 1918. Estamos haciendo este estudio de manera consecutiva, siguiendo los capítulos en el orden en que aparecen en el volumen. Y no omito nada, porque todo lo que Jesús hace escribir a Luisa es importante, tiene un gran significado, tiene una trascendencia en cada alma. Por eso ni una palabra se omite, porque sabemos que si a un alma no le dice nada, a otra puede decirle mucho, porque el que obra en las almas es el Jesús, palabra del Padre, que se ha expresado a través de estos escritos. Como él lo dice, estos escritos son parte mía, han salido de mi corazón. Por eso vamos a detenernos en cada palabra, en cada párrafo, en cada expresión. En este capítulo, Jesús nos dice cuál es su alimento. En este volumen 12 hay un interés especial de Jesús, y es de mostrarnos cuánto ganamos viviendo en su voluntad. Todos los efectos que trae cada acto hecho en su voluntad. Luisa nos dice que ella tenía una necesidad y se dirigía a Jesús con lamentos dolorosos, pidiéndole el remedio de esa necesidad. Y encuentra como respuesta el que Jesús se le aparece, adornado con un vestido lleno de diamantes muy resplandecientes. Y le dice, como despertándose de un profundo sueño, dice Luisa. O sea, Jesús se muestra como despertándose de un sueño. Y le dice así, hija mía, ¿qué quieres?
tus lamentos han herido mi corazón y me he despertado para responder de inmediato a tus necesidades. Miren cuánto hace sentir Jesús a Luisa el peso que sobre él tiene una petición de Luisa. Él estaba dormido y los lamentos de Luisa lo despiertan porque han herido su corazón. Y él de inmediato se dispone a responder a sus necesidades, de inmediato. Y Jesús más adelante nos explica por qué esa actitud. Le dice, has de saber que yo estaba en tu corazón. A medida que tú hacías tus actos, tus oraciones, las reparaciones, conforme te vertías en mi querer, o sea, te fundías en mi querer, te abismabas en mi querer y me amabas, yo tomaba todo para mí y me servía de ello para alimentarme y embellecer mi vestidura de preciosos diamantes. Aquí hay dos efectos que se dan cuando el alma se funde en la voluntad de Dios, cuando realiza sus actos en el divino querer. Esos actos se constituyen en alimento para Jesús y no solo lo alimentan, lo embellecen. ¿Cómo? Aumentando los preciosos diamantes de su vestido. Y él lo confirma, le dice, tan es verdad esto que te cuento, tan es verdad que sucedió, que mientras tú me amabas, mientras tú rogabas y demás, yo no quedaba en ayunas, como si nada hicieras. Yo tomaba todo para mí, pues tú me has dado plena libertad. Ahora, cuando el alma hace esto, y aquí a Jesús enseguida nos lleva a entender que esto no solo le pasa cuando lo hace Luisa, sino ya se refiere a todas las almas que vierten su voluntad en la de él para realizar sus actos. Dice, cuando el alma hace esto, yo no sé estar en reposo en sus necesidades y me hago todo para ella. No es solo un privilegio de Luisa, es el privilegio que tienen todas las almas que vierten su voluntad en la de él y lo aman y actúan en su voluntad. Él se siente, pudiéramos decir así, obligado, porque los actos hechos en la voluntad de Dios no lo dejan a él en reposo, lo llevan a actuar, respondiendo a las necesidades del alma. Se hace todo para el alma que vive en su querer. Y continúa diciéndole a Luisa, dime entonces, ¿qué quieres? Luisa, pues le cuenta sus necesidades, llorando tanto que bañaba con sus lágrimas las manos de Jesús. Jesús, como siempre, todo ternura, la abraza, la estrecha a su corazón y vierte en el corazón de ella un agua dulcísima que le restaura de esa aflicción en que ella se encuentra. Después de haber tenido ese gesto de ternura, de complacencia y de correspondencia con Luisa, le dice, hija mía, no temas, yo seré todo para ti. Si las criaturas te vienen a faltar, yo haré todo, te ataré y te desataré.
No te faltaré jamás. Te amo demasiado. Te he hecho crecer en mi querer. Es Jesús quien hace que nuestra alma vaya creciendo en ese vivir en su voluntad. ¿Por qué? Porque si nosotros, Él está en nosotros, porque Jesús está en nosotros, está en toda alma que está en gracia. Y también en las que no están en gracia, solo que en las que no están en gracia está crucificado, está muerto. Pero cuando el alma en gracia hace sus actos en la voluntad de Dios, ese Jesús que está en ella se alimenta y por supuesto que va creciendo. Y ese crecimiento de Jesús en el alma es lo que, dijéramos, lo que se realiza y se traduce en crecimiento del alma en el vivir en la divina voluntad. Dice, te he hecho crecer en mi querer, eres parte de mí mismo. Te haré guardia y diré a todos, nadie me la toque. Por eso tranquilízate que Jesús no te deja. Es la protección que Él le garantiza al alma que vive en su voluntad. Son textos muy tiernos, muy llenos de amor, y que Jesús nos los entrega para hacernos entender cuánto vale el realizar todos nuestros actos con su voluntad. Pasamos al capítulo de marzo 19 de 1918. Es un capítulo muy triste porque se nos muestra el dolor de Jesús y el rechazo, no solo dolor, sino el rechazo, la repugnancia que siente él ante la desunión de sus sacerdotes. Luisa estaba pues en su habitual estado de éxtasis, de petrificación, y Jesús ve que Jesús llega a ella afligido. Y Jesús le dice, hija mía, qué náusea siento por la desunión de los sacerdotes, me es intolerable. Son expresiones muy fuertes, no lo tolera. Su vida desordenada es la causa por la que mi justicia permitirá que mis enemigos les pongan las manos encima para maltratarlos. ¡Qué dolor! Ya los malos están por echarse contra ellos, e Italia está por cometer el más grande pecado, el perseguir a mi iglesia y mancharse las manos de sangre inocente. Y mientras esto decía, me mostraba a nuestras naciones aliadas devastadas y muchos lugares desaparecidos y su soberbia abatida. Es un capítulo corto que nos tiene que mover a consolar a Jesús. ¿Y cómo vamos a consolar ese dolor? ¿Y cómo vamos a reparar esa náusea, esa intolerancia que él vive frente a los sacerdotes desunidos orando por los sacerdotes? Esa es la mejor manera de responder a esto que Jesús nos manifiesta. Oremos por sus sacerdotes, apoyémoslos, seamos para ellos consuelo, alivio. Con la oración, como más podemos llegar a ellos. Nuestros sacrificios. Continuamos con el capítulo de marzo 26 de 1918. Nos manifiesta Jesús aquí el poder que tiene su voluntad.
que destruye todo lo humano y pone a cambio todo lo divino. Luisa estaba haciendo lo que ella le toca hacer, fundirse en esa voluntad de Dios, que es la misma tarea nuestra. Y estaba en eso cuando Jesús le dice: hija mía, cada vez que el alma entra en mi querer, cada vez, fíjense, cada vez que entra en su voluntad para orar, para obrar, para sufrir, para descansar, para trabajar, para cualquier cosa, tantas nuevas bellezas divinas adquiere. El alma se va embelleciendo con bellezas divinas. Nos decía el capítulo anterior que cuando nosotros hacemos actos en la voluntad de Dios, Jesús se alimenta y se embellece, porque sus vestidos de diamante se vuelven más resplandecientes. De igual manera, nuestros actos hechos en la voluntad de Dios también nos van llenando a nosotros de bellezas divinas. Así que un acto de más o de menos hecho en mi voluntad es una belleza de más o de menos que el alma adquiere. Si lo hacemos en su voluntad, adquirimos belleza divina. Si no lo hacemos en su voluntad, perdemos belleza divina. Dice, no solo, sino que en cada acto de más que hace en mi voluntad, toma una fuerza, una sabiduría, un amor, una santidad y otras cosas divinas de más. Y mientras toma las cualidades divinas, deja las humanas. No solo nos llena de belleza divina, nos llena de fuerza divina, de sabiduría divina, de santidad divina, de amor divino y de todas las cualidades divinas. Y mientras nos llena de las cualidades divinas, va quitando de nosotros lo humano. Porque en el bautismo se nos dio una vida divina, para vivir una vida divina, no una vida humana. Continúa Jesús diciendo, es más, obrando en mi querer, lo humano queda como suspendido y obra y toma lugar la vida divina. Y mi amor tiene el desahogo de tomar actitud de obrar en la criatura. ¿Por qué su amor tiene el desahogo? Porque eso es lo que siempre quiere Jesús. Llenarnos de su amor. Pero para llenarnos de su amor, como Él es el amor, y con su amor viene todo lo que Él es, para Él dársenos totalmente, espera que nosotros hagamos todo en su voluntad. Porque al hacerlo todo en su voluntad, es su voluntad la que entra a obrar en nosotros. Y como su voluntad tiene capacidad infinita, divina, eterna, podemos recibir todo lo que Él es. Porque es su voluntad la que nos da esa capacidad de llenarnos de todo lo divino. Pasamos a este otro capítulo de marzo 27 de 1918, que es, cada capítulo nos trae nuevas bellezas, nuevas verdades sublimes que inflaman el corazón. Luisa no podía ir a la Santa Misa y se estaba lamentando. No podía ir porque sabemos que por todo lo que a ella le sucedía, los fenómenos que vivía, la familia pues se preocupaba y le impedían ir a misa. Y Luisa pues se lamentaba de no poder ir a la misa. Es algo que nos está pasando a nosotros ahora cuando a través del confinamiento y de estas normas que va imponiendo el Estado, muchas veces nos vemos privados de la Santa Misa. Y este capítulo nos consuela grandemente frente a esta privación. Jesús
ante ese lamento de Luisa de no poder ir a misa, él le dice: hija mía, ¿quién forma el sacrificio? ¿No soy yo? O sea, ¿quién es el que se sacrifica en la misa? Yo. ¿Qué es la misa? Mi sacrificio. Ahora, el alma que vive conmigo y en mi querer, o sea, en mi voluntad, encontrándome yo en cada sacrificio, ella queda como sacrificada junto conmigo, no en una misa, sino en todas las misas, y viviendo en mi querer queda consagrada conmigo en todas las hostias. ¿Por qué sucede esto? Es muy lógico. Cuando nosotros nos unimos a la voluntad de Dios para hacer cualquier cosa, nos hacemos uno con Él. Y como su voluntad es inmensa y está en todas partes, nosotros nos hacemos inmensos con Él. O sea, estamos con Él en todo lo que Él hace. Por eso cuando el alma vive en su querer, así no esté participando en la misa, de manera presencial, está unido con Él en todas las misas. Y como se ha hecho uno con su voluntad, ¿qué hace Jesús en la misa? Se sacrifica y se consagra. Se sacrifica ofreciéndose al Padre y se consagra para quedarse en la hostia y darse a los demás. Entonces el alma que vive en su voluntad y que obra en su voluntad, así no participe de la misa, se está sacrificando con Él en todas las misas que se están celebrando y se está ofreciendo con Él en todas las hostias en las que Él se ofrece. Esto es algo muy grande. Ahora, no quiere decir esto que porque ya hacemos actos en su querer no vayamos a ir a misa. Sí, vamos a participar de la misa de manera presencial siempre que podamos, pero cuando no podamos, que eso no nos aflija, que hagamos nuestra esta verdad que Jesús nos manifiesta hoy. Porque es que obrando en su voluntad está todo, y en su voluntad está todo de manera inmensa, eterna, infinita. Por eso Jesús dice: no salgas jamás de mi querer. Yo te haré llegar a donde quieras, a donde quieras. Si queremos entrar en cada corazón y decirle en cada corazón que ha existido, que existe y que existirá un te amo a Jesús, un te adoro, eso sucede. Por eso yo te haré llegar a donde quieras. Es más, entre yo y tú pasará tal corriente eléctrica de comunicación que tú no harás ningún acto sin mí y yo no haré ningún acto sin ti. En este tiempo de pandemia, de tantos enfermos solos, de tantos agonizantes en sus camillas solos, sin que nadie les dé un consuelo ni un familiar, allá podemos llegar nosotros, a todos los enfermos que están en las UCIs de todas las partes del mundo. Y si unidos a la voluntad de Dios ponemos esa intención, Jesús nos hará llegar allá. Y Él hará esos actos en nosotros y nosotros haremos esos actos en Él. Por eso dice: tú no harás ningún acto sin mí y yo no haré ningún acto sin ti, porque al unirnos a su voluntad se da una perfecta unidad de las dos voluntades, la divina y la humana. Así que cuando te falte alguna cosa, entra en mi voluntad y encontrarás pronto lo que quieres, cuantas misas quieras, cuantas comuniones quieras, cuanto amor quieras, porque en mi voluntad nada falta. Y no solo, sino que encontrarás las cosas en modo divino e infinito. Es lo más importante. En su voluntad todo se da en modo divino e infinito.
Todo esto son capítulos cortos, pero que tienen un fundamento, una sustancia que va llenando nuestro corazón de verdadera vida divina. En el capítulo de abril 12 de 1918, Jesús nos invita a apoyarnos en Él. Luisa, Él siempre le hace experimentar a Luisa primero lo que Él necesita que ella experimente para poder darle una enseñanza. Y Luisa se sentía débil, con una necesidad extrema de apoyarse toda en Jesús. Ante esta experiencia de Luisa, Jesús viene y le dice: hija mía, apóyate toda en mí. Es también esos momentos en que nosotros nos podemos sentir solos, débiles, sin fuerzas para cualquier cosa. Y es la invitación que Jesús nos hace: apóyate toda en mí. ¿Y cómo nos vamos a apoyar en Jesús? Uniéndonos a su voluntad, entrando en su humanidad, haciéndonos uno con su voluntad. Siempre me encontrarás a tu disposición. Y aquí también se hacen efectiva estas palabras del Evangelio. Venid a mí todos los que estáis cansados y afligidos, que yo os aliviaré. Siempre me encontrarás a tu disposición, no te faltaré jamás. Es una promesa hermosa. Es más, por cuanto más te apoyes en mí, tanto más yo me derramaré en ti. Miren la complacencia que le da a Jesús cuando nos apoyamos en Él. Mientras más te apoyes en mí, más me derramaré en ti. Se derramará, se verterá en nosotros, nos llenará de Él. Y sintiendo yo muchas veces la necesidad de apoyarme, Él también siente la necesidad de apoyarse. Vendré a ti y me apoyaré en ti, sirviéndome de mi mismo apoyo que he formado en ti. ¿Cuál es el apoyo que Él forma en nosotros? Su voluntad. Si yo voy a buscar apoyo en Jesús, me uno a su voluntad y encuentro en su voluntad fuerza, luz, sabiduría, como Él nos lo dijo. Al apoyarnos en Él, Él se apoya en nosotros. ¿Y cuál va a ser la fuerza que Él va a encontrar en nosotros para poderse apoyar? Su misma voluntad. Por eso dice: me apoyaré en ti, sirviéndome de mi mismo apoyo que he formado en ti. Y cuando vea que tú desdeñas el apoyo de las criaturas, yo te amaré el doble y te duplicaré mi apoyo. Este punto es importante que siempre lo tengamos en cuenta. Jesús no le agrada que nos apoyemos en las criaturas. Ya Él lo dice en su palabra: maldito el hombre que confía en el hombre, que ha puesto su confianza en los hombres. Él quiere que toda nuestra confianza, todo nuestro apoyo, que en los momentos de debilidad, de angustia, de oscuridad, lo busquemos solo a Él, nos refugiemos en Él, que Él sea nuestro refugio, nuestro apoyo, nuestra fuerza. Y por eso nos recalca: cuando vea que tú desdeñas, que tú desprecias, que tú haces a un lado el apoyo de las criaturas, yo te amaré el doble. Miren la promesa que nos hace: te duplicaré mi apoyo, porque es que le complace mucho que despreciemos a las criaturas para buscarlo solo a Él. Y eso es lo que nos está indicando, que solo en Él debemos encontrar nuestro apoyo. En el mismo capítulo continúa diciéndonos, después ha agregado: cuando el alma hace todo por agradarme.
para amarme y para vivir a expensas de mi voluntad. Con esto sintetiza todo. Vivir a expensas de su voluntad. ¿Cuándo vivimos a expensas de algo? Cuando somos totalmente dependientes de eso. Si yo vivo a expensas del sueldo de una persona, es porque dependo económicamente totalmente de ella. Totalmente. Un niño vive a expensas de sus padres, porque todo lo recibe de sus padres. Entonces Jesús dice, cuando el alma hace todo para agradarme, para amarme y para vivir a expensas de mi voluntad, viene a ser como miembro a mi cuerpo y yo me glorío de esos miembros como míos. Le complace a Jesús que vivamos a expensas de su voluntad, totalmente dependientes de su voluntad, que nada hagamos sin su voluntad, porque eso es lo que a Él le agrada. Ahí le estamos dando el verdadero amor. Entonces vienen estos efectos. Empezamos a formar parte de su cuerpo, pero como miembros gloriosos, miembros que le dan gloria, no miembros que le causan dolor o que le causan tristeza o que afectan a su cuerpo místico, no, miembros gloriosos. Porque si no vivimos a expensas de su voluntad, seremos miembros dislocados, miembros deformes, dislocados de mí, miembros separados de Él, que le dan dolor. Y no solo que causan dolor a Jesús, sino al prójimo y a nosotros mismos. Son miembros que hacen salir materia para infectar y secar el mismo bien que hacen. Son los miembros en pecado mortal, miembros que viven solo de voluntad humana, que le causan dolor a Jesús. ¿Por qué le hacen daño a los otros miembros? Porque formamos parte de un cuerpo y cuando un miembro se afectan los otros miembros. Y el miembro afectado pues también sufre, ¿no? O sea, es un triple efecto. El dolor de Jesús, el dolor de los otros miembros y el dolor personal. Pasamos a abril 16 de 1918. Jesús nos alienta en el sufrimiento. Él quiere que no olvidemos esta verdad, que cuando un sufrimiento llegue a nuestra vida, cualquier tipo de sufrimiento, Jesús viene envuelto en ese sufrimiento. ¿Y por qué viene envuelto? Porque ya ese sufrimiento de nuestro, el que aparece en el tiempo, ya Jesús lo hizo suyo. Ya Él tomó para sí todo el peso de ese sufrimiento y tomó para sí mis sufrimientos por puro amor. Y el tener en cuenta esta verdad nos llena de fuerza, porque ¿qué es venir Jesús envuelto en las penas? Cuando una cosa está envuelta, lo principal es lo que viene envuelto. La envoltura nunca es esencial. Cuando una cosa viene envuelta, la envoltura es secundaria. Y lo que la envoltura protege es lo esencial. Entonces, cuando un sufrimiento llega a nosotros, ¿qué nos está diciendo? Que el que llega a nuestra vida en ese momento es Jesús. Solo que viene envuelto con una envoltura no muy agradable a la naturaleza, no muy llena de satisfacción o de complacencia, sino una envoltura dolorosa, pero que trae consigo
un tesoro que es a Jesús. Dice él, continuando mi habitual estado, mi pobre corazón me lo sentía oprimido y en penas amargas, que no es necesario decirle, Luisa estaba sufriendo. Por eso Jesús le enseña y le dice, hija mía, yo mando las penas a las criaturas a fin de que en las penas me encuentren a mí. Ese es el objetivo cuando nos llega una pena a nuestra vida. Yo estoy como envuelto en las penas. Y si el alma sufre con paciencia, con amor, rompe la envoltura que me cubre y me encuentra a mí. De otra manera, yo quedaré oculto en la pena. Si el alma no se ejercita en descubrir a Jesús en la pena, en ese sufrimiento, en romper la envoltura del sufrimiento y encontrar a Jesús, Él queda oculto y el alma no recibe el bien de encontrar a Jesús y el bien que Jesús trae con ese sufrimiento. Porque Jesús viene envuelto porque Él es la fuente de todos los bienes. Cuando Él llega con la cruz a nuestra vida, trae un don maravilloso. Recordemos, todo sufrimiento nos trae 4 ventajas. En cada sufrimiento, Jesús nos purifica. Y cuando algo lo purifico, lo estoy haciendo mejor. Le estoy quitando las cosas feas. Fuera de purificarnos, para darnos blancura, perfección, belleza, Jesús nos da algo de sí en cada sufrimiento. Su paciencia, su pureza, siempre trae un don de sí mismo. Tercero, nos santifica. El sufrimiento nos santifica si lo vivimos unido a Jesús y como Él lo vivió. Y cuarto, nos hace corredentores con Él. Son los bienes que nos trae cada sufrimiento. Y continúa diciendo, yo siento una fuerza irresistible de expandirme hacia las criaturas, expandirme, ensancharme. Nos dijo en otra parte, derramarme, ¿no? Quisiera expandir mi belleza para hacerlas bellas a todas. Pero la criatura, ensuciándose con la culpa, rechaza la belleza divina y se cubre de fealdad. Quisiera expandir mi amor, pero ellas, amando lo que no es mío, viven entumecidas por el frío, y mi amor queda rechazado. Su amor es calor, su amor es fuego. Todo quisiera comunicarme al hombre, cubrirlo todo en mis mismas cualidades, pero soy rechazado. Ese es el dolor de Jesús. ¿Cómo quisiera Él, como le dice a Luisa en los primeros capítulos, cómo quisiera que solo vivieras como si solo tú y yo existiéramos en el mundo? Porque es de la única manera, a través de esa intimidad con Él, que Él puede llenarnos de Él. De lo contrario, nos distraemos en muchas cosas y muchas veces, sin tener una intención absoluta, lo rechazamos, formando un muro de división entre Él y nosotros. Un muro de división que llega a romper cualquier comunicación entre la criatura y el Creador. Nada nos debe apartar de Jesús, como dice San Pablo, ni la cruz, ni la persecución, ni la humillación, ni la injusticia. Nada nos debe apartar del amor de Cristo. Pero a pesar de que la criatura lo rechaza, es tanto su amor, porque el amor de Dios nada lo detiene. A pesar del rechazo de la criatura, Él continúa expandiéndose, no se retira, como no se retira de la Eucaristía porque se le profana. No me retiro, dice Él, para poder encontrar al menos
uno que reciba mis cualidades. Él sigue dándose hasta que encuentre quien le corresponda. Y encontrándolo, le duplico las gracias, las centuplico, me vierto todo en él, hasta hacer de él un portento de gracia. Y esto es una invitación a nosotros, que no nos detengamos porque los otros no hacen, que nos dispongamos nosotros a ser de esos pocos que le dejamos expandirse en nosotros, llenarnos de él, para poder lograr que él haga de nosotros un portento de gracia. Por eso quita esta opresión de tu corazón, derrámate en mí y yo me verteré en ti. Le dice Jesús. Te lo ha dicho Jesús y basta. Qué importante. Te lo ha dicho Jesús. O sea, no te miento. Ten la certeza que es una palabra verdadera. Y yo haré y pensaré en todo. No pienses en nada. Este es el capítulo donde Jesús dice que viene oculto en las penas. O sea, si estás sufriendo, no te inquietes. Yo vengo a ti, estoy contigo. No pienses en nada, yo pensaré en todo. Déjame verterme en ti, porque con este sufrimiento yo vengo a regalarte muchas cosas. Vengo a duplicarte las gracias, vengo a centuplicarlas, vengo a hacerte un portento de gracia. Por eso el sufrimiento siempre debemos recibirlo como un don de amor. Este último párrafo es importante. Quita esta opresión de tu corazón. No te dejes abatir por el sufrimiento, por el dolor, por la pena. Derrámate en mí, entra todo en mí, viértete en mí, fúndete en mí, arrójate en mí, yo me verteré en ti. Te lo ha dicho Jesús y basta. No pienses en nada, yo haré y pensaré en todo. En este capítulo de abril 25, Jesús le hace una broma a Luisa, porque en italiano la palabra mala en su pronunciación se confunde con la palabra conquistadora. Cativa significa mala y cativa también significa conquistadora. Entonces Luisa le dice, qué mala soy, qué cativa soy. Pero si bien soy cativa, mala, sé que tú me quieres mucho, le dice Luisa a Jesús. Y Jesús se vale de esa palabra de ella y le dice cativela, como si le estuviera diciendo de una manera muy tierna, tomando la misma palabra de ella, le dice cativela, conquistadora mía. Ciertamente que eres cativa, o sea, cautivadora. No le dice eres mala, sino eres cautivadora. Has cautivado mi corazón. Has conquistado mi voluntad. Si si conquistabas mi amor, mi potencia, mi sabiduría, cativavi, conquistabas parte de mí. Pero con cativare, con conquistar mi voluntad, has conquistado toda la sustancia de mi ser, que corona todas mis cualidades, por eso me has tomado a todo mí mismo. Le voltea la palabra y le hace un juego muy tierno, muy amoroso a Luisa, diciéndole cuánto ella vale para él, cuánto ella lo ha conquistado, cuánto le ha robado su amor con sus picardías, ¿no?
ha conquistado su corazón, ha conquistado su amor. Y continúa diciéndole: he aquí porque te hablo frecuentemente, no solo de mi voluntad, sino del vivir en mi querer. Aquí Jesús hace la diferencia. Su voluntad es el sustantivo, es lo que Él es. Su voluntad es infinita, inmensa, eterna. Y otra cosa es el vivir el alma en su voluntad, que es realizar los actos en su voluntad y los efectos que esto produce en el alma. Y continúa haciéndole el juego de palabra. Porque habiéndolo cativado, o sea, ella ha conquistado ese vivir en su voluntad. Quiero que conozcan de él sus cualidades y el modo de cómo vivir en mi querer, para poder hacer junto conmigo vida común e inseparable y revelarte los secretos de mi querer. ¿Podría ser más cativa, más conquistadora? La invita. Sigue conquistándome. Por eso, porque quiero que me sigas conquistando, te hablo de mi voluntad, y no solo de mi voluntad, te hablo del vivir en mi voluntad, vivir en mi querer. Porque como lo has conquistado, quiero que conozcas las cualidades de este vivir en mi querer, el modo como debes vivir en mi querer. Porque solo de esta manera puedes vivir en intimidad conmigo. Puedes hacer vida común conmigo, puedes ser inseparable de mí y así yo puedo revelarte los secretos de este vivir en mi querer. ¿Podría ser más conquistadora? Es la pregunta que le hace, o sea, ¿quieres seguir cautivándome? Entonces Luisa le dice: mi Jesús, ¿te burlas de mí? Ella comprendió la broma que él le estaba haciendo. Yo quiero decirte que de verdad soy mala y que me ayudes para poder volverme buena. Y Jesús le dice: bueno, sí, pero le ha hecho comprender qué es lo que a él más le interesa. A él no le interesa tanto que uno sea malo. Él no se detiene en eso. Siempre nos vamos a sentir malos porque nuestra miseria estará presente ante nuestros ojos. A lo que Jesús le quiere que nos ocupemos es de vivir en su voluntad. Es la manera como a él le conquistamos, viviendo en su voluntad, viviendo inseparables de él. Se lo repite a Luisa y con ella a nosotros. En mayo 7 de 1918, Jesús vuelve a explicarnos de otra manera, porque ya nos lo ha dicho, cómo el vivir en su voluntad, cómo los actos hechos en su querer trituran todo lo humano, porque de eso se trata, ¿no? Recordemos que este reino de la voluntad de Dios se establece en cada corazón en la medida en que el corazón vaya dejando a un lado todo lo humano y tomando todo lo divino. Y la única forma de hacer eso es perdiendo nuestra voluntad humana en la divina. Eso es lo único que va a triturar lo humano en nosotros. Y tiene que triturarse para que Jesús pueda reinar. Luisa, estando en ese estado habitual, escucha que Jesús le dice: hija mía, si no me ves como de costumbre por algunos días, no te aflijas. Los males aumentarán, y cielo y tierra se unirán para castigar al hombre, y no quiero afligirte con hacerte ver tantos males. Jesús sabe cuánto sufre Luisa cuando él le habla de los castigos. Y le advierte, porque como ella se queja tanto cuando él no aparece, le dice que por unos días no lo va a ver.
que si no lo ve, no se aflija, porque van a venir días de castigo, porque el hombre pues sigue empecinado en el mal. Luisa le dice a mi Jesús: la pena más grande para mí es tu privación. O sea, el que yo no te vea, el que tú no veas, no vengas, eso es muerte para mí. Y una muerte sin morir. O sea, yo siento morir, pero no me estoy muriendo. Si me muriera, descansaría, ¿no? Dice ella. Pena indescriptible y sin término, Jesús. En alguno de los capítulos se nos explica que esta pena de privación de Luisa realmente era una pena de infierno, porque es la misma pena que Jesús sufrió cuando experimentó la separación de él de las almas perdidas, las almas que se iban a ir al infierno. Le tocó vivir lo que esas almas vivirán en el infierno. Por eso se dice que la pena de privación de Luisa fue una pena de infierno. ¿Qué dices? Yo sin ti, sin vida, espera Jesús, no me lo digas más. Como él le advirtió que no iba a venir por un tiempo, ella empieza ya a anticiparse y a saber que le va a tocar experimentar esa pena de privación, que es pena de infierno. Entonces Jesús la consuela y le dice que con su voluntad divina Él va a suplir a todo lo que ella no puede recibir en esos días en que Él no va a estar con ella. Le dice: hija mía, no te alarmes. No te he dicho que no deba venir del todo, sino que no será frecuentemente. Y para no preocuparte, te lo he dicho primero, o sea, te lo he advertido para que estés dispuesta. Mi voluntad suplirá a todo, porque lo humano en mi voluntad queda triturado. Yo extraigo la flor, el fruto, el trabajo de mi querer y lo pongo junto conmigo a hacer vida común. Y lo humano como bagazo queda separado. Hace la comparación, ¿no? Y queda fuera. Por eso deja que la máquina de mi voluntad te triture bien para hacer que nada humano quede en ti. Pues, ¿qué le está diciendo? Tienes que pasar por este sufrimiento. ¿Para qué? Para que la máquina de mi voluntad trabaje en ti. Triture en ti todo lo que es humano, para ir dejando en ti todo lo que es divino. Es necesario que mi voluntad te triture. Por eso le dice: mi voluntad divina suplirá todo. Porque no solo le va a quitar lo humano, sino que le va a dar las fuerzas para vivir esos momentos de privación que ella tiene que vivir. Vamos aquí en esta última diapositiva he hecho un resumen de los efectos que Jesús nos ha explicado, nos ha enseñado qué efectos tienen nuestros actos hechos en su voluntad. Entonces los he sintetizado para reforzar lo que Jesús nos dice y para que estas verdades queden en nuestro corazón y podamos rumiarlas, traerlas cada vez más a nuestra meditación. Dice Jesús, hablando de una manera sintética: tus actos hechos en mi voluntad me alimentan. Al alimentarlo, pues hacen que esa vida de Jesús crezca en nosotros. Y cuando la vida de Jesús crece en nosotros, pues crece la vida de su voluntad en nosotros. Y vamos avanzando en ese reino de su voluntad en nosotros. Los actos hechos en mi voluntad me hacen responder pronto a tus necesidades, porque le complacen muchísimo. Lo despiertan, dice él, si está dormido. Tus actos hechos en mi voluntad suspenden lo humano y queda solo lo divino.
Tus actos hechos en mi voluntad hacen que quedes sacrificado y consagrado conmigo en todas las hostias y todas las misas. Tus actos hechos en mi voluntad te llevan a apoyarte siempre en mí. Y por supuesto, Jesús podrá apoyarse en nosotros porque encontrará su voluntad en nosotros. Tus actos hechos en mi voluntad te hacen un miembro glorioso de mi cuerpo. Y le consolaremos por el dolor que le causan otros miembros. Tus actos hechos en mi voluntad te hacen encontrarme oculto en tus penas. Tus actos hechos en mi voluntad te dan nuevas fuerzas, nuevas bellezas, nueva santidad, nueva sabiduría y amor divinos. Tus actos hechos en mi voluntad me llevan a verterme en ti hasta hacerte un portento de mi gracia. Tus actos hechos en mi voluntad triturarán en ti todo lo humano, que es lo que más deseamos, ¿verdad? Que lo humano desaparezca de nosotros. Bien, después de haber saboreado estas bellas y dulces enseñanzas de Jesús, pongámosla en el corazón de la madre. Entreguémosela a ella como un niño le entrega a la madre cuando recibe un regalo valiosísimo. Se lo da a la madre para que se lo cuide, se lo guarde, y ella se encarga de irle enseñando a hacer ese regalo útil en su vida. Así hagámoslo con la madre. Ella nos ayudará a vivir estas enseñanzas, a recordarlas, a tenerlas presentes y a hacerlas prácticas en cada momento de nuestra vida. Y con la misma voluntad de Jesús y de María, oremos al Padre, pidiendo que estas verdades se hagan luz en muchos corazones y que su reino venga pronto, no solo a nuestro corazón, al corazón de todos los hombres, y que reine en plenitud en la Iglesia y en el mundo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Permanezcamos en la voluntad de Dios siempre. Fiat.